Ya hablamos de algunos organismos internacionales bueno, o órganos o grupos internacionales o movimientos internacionales que son reconocidos por el derecho internacional, pero que te refieren, por ejemplo, grupos beligerantes o a movimientos de liberación nacional. Incluso hablamos de los delitos de guerra o los delitos de lesa humanidad, que son sancionados o son contemplados dentro del derecho internacional. Cuando algún país comete una violación al derecho internacional, y es sujeto de denuncia, pues generalmente se lleva ante tribunales internacionales que dictan sus sentencias. Y entonces ahí vienen lo que son las sanciones en derecho internacional público. Vamos a analizar un poquito este tema de la siguiente manera. Vamos a hablar de algunas sanciones, ¿verdad? El derecho internacional establece que los estados están obligados a ejecutar de buena fe las sentencias arbitrales y adoptar las medidas que sean necesarias para su cumplimiento. Pero aquí tenemos una cuestión, hablamos de buena fe, de una buena fe, es decir, está sujeto a la voluntad del Estado a cumplir con las sentencias arbitrales. ¿Qué son arbitrales? Son sentencias donde no propiamente se condena al Estado a una circunstancia, sino que eh, establece que el Estado sí incurrió en una violación a un derecho internacional y por lo tanto debe de resarcirse a quien tenga derecho ese daño que se le causó, ¿no? Eh, este incumplimiento en una sentencia arbitral pues constituye un ilícito internacional que compromete la responsabilidad del Estado infractor, es decir, queda señalado como un Estado que no da cumplimiento a las recomendaciones internacionales. Pero, como les decía ahorita, no existe un órgano de ejecución de las sentencias internacionales. Es decir, la comunidad internacional es de carácter inorgánico porque no carece de órganos de ejecución, ¿sí? Así pues, la represión de los hechos ilícitos únicamente puede llevarse a cabo por los mismos estados y por algunas organizaciones internacionales mediante los medios de que el derecho internacional le ofrece para obtener el cumplimiento del fallo. Por ejemplo, por ahí a lo mejor ustedes han escuchado que se hacen recomendaciones por cortes internacionales a los países que violaron los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues ya el Estado decide si reconoce la sanción y hace algún medio o hace alguna recomendación de las que se le dieron, como indemnizar a las personas que se vieron afectadas o pedir una disculpa pública por haber actuado de alguna manera. Hace algunos años, cuando estábamos en plena cuestión de la violencia en nuestro país, pues hubo un caso muy grave en la ciudad de Allende, Coahuila, donde pues fueron desaparecidas y ejecutadas un gran número de personas por un grupo delincuencial. Ahí se atribuye a que el Estado no cumplió con su obligación de proteger los derechos de las personas. Entonces, este asunto se llevó a una corte internacional. Esa corte internacional estableció que pues había que dar una disculpa pública a los familiares de aquellas personas que perdieron la vida o que desaparecieron en esos hechos, ¿no? Se impuso esa situación y bueno, a través del tiempo fue el actual gobernador el que llevó a cabo ese acto, aunque no sucedió durante su gobierno, pero como es una recomendación internacional, él dio cumplimiento a esa recomendación y en representación del Estado de Coahuila, pues pidió disculpas a las personas que se vieron afectadas por esa situación. Pero bueno, hay un sinfín o vamos, un número amplio de sanciones. Vamos a analizar primero qué es la retorsión. Y bueno, esta es una sanción que aplica un estado a otro, ¿sí? Cuando el primero le aplicó también una sanción que no se considera como un acto ilícito, pero que sí es poco amistoso con anterioridad, y bueno, el país que se vio afectado por ese acto ilícito, pero que ya dijimos no es amistoso, pues aplica igual una sanción al país que lo agredió primeramente, ¿verdad?
Algunas ocasiones los estados contestan con un acto ilícito de su adversario o con una acción que aún siendo amistosa se mantiene dentro de los términos del derecho internacional y a esta medida o esta reacción se le llama retorsión, es decir, bueno, yo como Estado me vi, tú aplicaste en mi contra alguna circunstancia y pues yo te respondo con un acto similar, ¿no? Si yo cierro mis fronteras por alguna circunstancia, mi país vecino también la cierra a los connacionales mexicanos y entonces ahí estamos ahí en un acto de retorsión. De ahí que la retorsión pueda considerarse como una sanción del derecho internacional con las siguientes características. El Estado que presuntamente ha realizado los actos inamistosos no ha incurrido en una violación a una norma jurídica de derecho internacional, es decir, está dentro de lo que permite la ley, está dentro de un actuar lícito, ¿sí? Con apego a la ley. El Estado que presuntamente resintió los perjuicios y daños por esos actos inamistosos tampoco incurre al, al hacer un acto similar, que ya es lo que llamamos la retorsión, es decir, devolver el acto en violación a las normas jurídicas, porque si bien es hecho, si bien es esto, no es un acto eh, ilícito, pero sí resulta poco amistoso. El Estado presuntamente afectado ha de acudir previamente a su actividad coactiva a los medios pacíficos de solución. Es decir, antes de que buscar la retorsión, el Estado que se vio afectado debe de buscar que haya resolver esa actividad que se le hizo en su contra a través de medios pacíficos de solución, también de carácter internacional, ¿no? O sea, se busca que no haya una situación similar. La afectación al Estado que utiliza el medio coactivo puede ser material o moral, es decir, puede sentirse afectado en sus intereses pecuniarios, es decir, en sus intereses patrimoniales de dinero, o bien en su prestigio o dignidad. Por ejemplo, si nosotros por ahí hemos escuchado que Estados Unidos hizo una recomendación a sus ciudadanos para que no viajen a México porque hay violencia. Entonces, ahí está nos está afectando de manera moral, ¿sí? Y también puede ser pecuniario porque a lo mejor vamos a tener menos turismo. Entonces, nosotros también podemos realizar una situación igual y decir, pues, eh, eviten ir a ciertas regiones de Estados Unidos porque también ahí hay violencia, hay riesgo, hay peligro para los connacionales, para los latinos, y entonces estamos haciendo una manera similar de retorsión. La retorsión es una forma moderada de reacción contra la afectación de los intereses del Estado que la emplea, ¿no? No hay impedimento lógico ni normativo para que el Estado que emplea la retorsión lo haga excepcionalmente en respuesta a un acto ilícito internacional del Estado que reciba la retorsión, ¿sí? Puede que tengamos un acto ya que no sea un, un acto lícito el que cometió, sino que ya una ilicitud. Por ejemplo, hace algún tiempo se encontró a unos vascos pesqueros japoneses en aguas mexicanas sustrayendo, perdón, camarón, ¿verdad? Ese es un acto ilícito. Entonces nosotros podemos tomar alguna medida de restricción sancionando a aquellos barcos que se encuentren en aguas mexicanas con bandera japonesa, ¿sí? ¿Verdad? Eh, Eso lo vemos en alguna situación. Un ejemplo nos dice la ruptura de las relaciones diplomáticas, significa el retiro de los representantes diplomáticos acreditados ante un país. La ruptura no solo implica el retiro del jefe de la misión, sino todo el personal, es decir, toda la comisión diplomática. En consecuencia, los intereses del país que retira o rompe sus relaciones
diplomáticas deben quedar bajo protección de otra embajada o de un país amigo, ¿verdad? Este rompimiento es un hecho unilateral, implica de inmediato la reciprocidad del otro, pues por dignidad no podía aceptar una situación tal, manteniendo su representación además en el Estado que ha adoptado la medida, pues expulsaría dicha representación. A finales del año pasado, pues se dio la situación de que México dio asilo político a Evo Morales, ¿verdad? Presidente, bueno, expresidente de Uruguay. Entonces, y se dieron ahí con motivo de dar asilo a, a Evo Morales, hubo pues ahí un conflicto entre México entre México y Uruguay, de tal manera que la misión diplomática mexicana, el consulado mexicano, señaló que habían sido cercados por la policía uruguaya y que estaban siendo ahí presionados. Entonces México retira rompe relaciones diplomáticas con Uruguay por esas circunstancias y retira a su personal diplomático de Uruguay. En respuesta de ello, pues también ante esta situación, Uruguay puede hacer lo mismo, ¿no? Pueden retirar a sus empleados diplomáticos ante el temor de una retorsión, es decir, ante la medida de expulsar a, a los miembros diplomáticos de Uruguay en nuestro país, o bien simplemente ante verlos acosados o presionados, como se dio con la Embajada de México en Uruguay. Esto es una represión, ¿no? O sea, cuando hay un conflicto por alguna situación, o sea, yo no estoy de acuerdo en que el país México haya dado asilo político a este personaje y pues entonces tomo represalias en contra del cuerpo diplomático mexicano por esa situación y en una retorsión el gobierno mexicano puede tomar también alguna represión en contra del cuerpo diplomático de aquel país, ¿verdad? Ese es el ejemplo de una retorsión. Vamos a empezar a hablar de las represalias. Aquí ya hay una injerencia jurídica del Estado lesionado en bienes o derechos jurídicos del Estado culpable a fin de que cumpla con su responsabilidad internacional. Es una situación normal. En una situación normal, perdón, estas injerencias constituían hechos ilícitos, pero al convertirse en medios de sanción se excluye la ilicitud de los mismos, por consiguiente no originan una responsabilidad internacional, ¿verdad? Aquí ya hay una represalia, aquí ya busca que haya una sanción. Actualmente las únicas represalias que se encuentran permitidas son las pacíficas, que habrán de guardar una relación de proporción con el hecho ilícito sufrido y habrán de suspenderse en el momento en el que se repara el daño ocasionado y se satisfaga la responsabilidad internacional. Por ahí hubo también el año pasado una cuestión ahí de que se detuvo por parte del ejército o por parte de la Fuerza Nacional algunos elementos del ejército norteamericano que cruzaron el desierto de Sonora indebidamente y bueno, pues fueron detenidos, ¿no? Entonces ahí puede haber una represalia por parte del Estado afectado, que en este caso sería los Estados Unidos, ¿verdad? Quien conteste, cuando inicia una represalia, quien contesta la represalia, pues a veces lo hace con una nueva que a veces resulta más gravosa y más, aún más fuerte, o con más fuerza, que puede incluso pues desembocar en situaciones de riesgo de guerra o de un conflicto armado. Las represalias no podrán aplicarse mientras no se hayan agotado los procedimientos internacionales de arreglo pacífico de controversias, es decir, el derecho internacional establece que si algún país se ve afectado por algún hecho ilícito, antes de incurrir en represalias, debe de buscar una solución pacífica. Y bueno, aquí nos pone
un ejemplo que veremos en la siguiente parte.